Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Si ustedes esperan que en estos minutos que van a correr yo les dé una herramienta tipo la espada de He-Man para que ustedes digan ya tengo el poder y violentamente todo cambie, pues entonces cambien de estación y escuchen otra cosa que puede ser más divertida. Quiero reflexionar, quiero, lo dije al principio, tirar más que buenas ondas que las quiero tirar sensatez y objetividad. Yo creo que la mayor parte de la gente que me está escuchando en este momento tiene problemas. No serían buenos argentinos si no los tuvieran, ¿verdad? El tema es cómo nos comportamos ante los problemas. Yo tengo, pese a que no soy tan viejo, eh, tengo unos cuantos años de andar indagando la psiquis de la gente, dictando cursos de control mental, observando, estudiando y recogiendo las experiencias que me cuentan mis alumnos y mis pacientes. Y entonces uno descubre que, además de enseñar control mental, es necesario enseñarle otra cosa complementaria a la gente. A la gente hay que enseñarle a pensar de nuevo, como si fuera un chiquito que recién sale al mundo, cuando se enfrenta con un problema que no sabe cómo solucionarlo o con un objetivo que no sabe cómo hacerlo realidad. Y yo siempre digo que de nada sirve aprender técnicas de control mental, cómo memorizar más, cómo anestesiar el dolor, cómo programar, cómo aumentar la concentración, cómo eliminar el estrés, cómo, si no entendemos el por qué y el para qué en que estamos aplicando esas técnicas. Hay un viejo concepto de la filosofía, más precisamente de la lógica. La gente que pasó por el secundario y tuvo filosofía en el secundario se va a acordar enseguida cuando yo lo comente. Que dice así, ¿no? Si partimos de un prejuicio separado, o sea, un preconcepto, si partimos de un preconcepto equivocado, aunque todo razonamiento que hagamos sea correcto, el resultado final necesariamente es falso. Si partimos de preconceptos equivocados, aunque todo el razonamiento que hagamos sea correcto, el resultado final necesariamente es falso. La gente viene a los cursos de control mental y dice, Gustavo, quiero que me enseñe una técnica para que yo pueda hacer que mi hijo, el nene, de una vez apruebe la carrera, que tiene 57 años y todavía está en segundo año de medicina. O quiero que me enseñe una técnica para que yo pueda manipularlo mentalmente a mi marido para que me dé más plata al principio de mes. O quiero que me enseñe una técnica para poder seducir a la vecinita de enfrente o al vecinito de enfrente, depende del sexo. O quiero que me enseñe una técnica, la gente quiere la técnica en el sentido de una respuesta inmediata. Y no se detuvo a pensar que quizás su problema no es cómo corregir el problema, voy a estar un poco redundante, ¿no? No es cómo corregir el problema, sino saber si ese problema es el problema y si ha sido encarado de la manera correcta. Esto puede parecer una perogrullada. Si la gente que me escucha tiene problemas, van a decir, este estúpido que me viene a decir eso si yo sé perfectamente cuál es mi problema. Y sin embargo, este estúpido ha observado que eso no es así. Yo les dejo una reflexión. Si es lo único que sacan en claro del programa de esta noche, entonces yo creo, bueno, que ya está justificado el rato que permanecieron escuchándome. Mucha gente toma como origen del problema lo que es reflejo del problema original. Mucha gente toma como origen del problema lo que es reflejo del problema original. Yo siempre tengo presente una anécdota. Hace unos 7 años atrás aproximadamente, 8 quizás, yo enseñaba control mental en Buenos Aires. Y estaba adscrito a un instituto que trabajaba con grupos muy reducidos de personas. Era política de esa institución, cuando se armaba un grupo de control mental, charlar
con cada asistente al curso, preguntándole para qué venía a hacer control mental, qué lo llevaba, cuál era su necesidad. Entonces recuerdo una señora que me dice que ella había hecho muchos cursos de control mental, que le habían dado excelentes resultados todos, los había aplicado siempre en su vida, pero que el gran problema de su vida no había podido solucionarlo con ninguna técnica de control mental. Como yo siempre digo, que no hay problema que el control mental no pueda solucionar si tenemos el enfoque correcto del problema y conocemos la técnica necesaria. Le digo a esta señora que me explique, por favor, cuál era su terrible inconveniente, su terrible problema. Entonces esta señora me dice que su problema era que ella tenía necesidad de ganar mucho dinero. Yo me río y le digo, bueno señora, estamos todos en la misma. Bueno, vamos un poquito más allá. ¿Para qué necesita usted ganar mucho dinero? Y me cuenta una historia un poco sórdida. Tenía a la mamá internada desde hacía varios años y en un plazo de 40 o 45 días después de la charla que estábamos teniendo, a la mamá la tenían que operar, una operación bastante complicada. Si salía con bien de la operación, después del posoperatorio, del largo posoperatorio, ella tenía que internar a la madre en un residencial geriátrico. Como ustedes saben, los residenciales geriátricos, los buenos residenciales geriátricos, son cualquier cosa menos económicos. Entonces, su necesidad de ganar buen dinero era para poder pagarle a la madre un buen residencial geriátrico. Y que ella lo programaba al jefe para que le diera un aumento de sueldo, y que hacía ejercicio de relajación para dormir menos horas y poder tener horas extras para un segundo trabajo, pero que no llegaba a los niveles que se había propuesto. Entonces yo empiezo a darle vuelta a la historia, tratando de buscar alguna solución alternativa. Le digo, dígame señora, ¿usted no podría llevar a su mamá a vivir a su casa con usted un periodo de tiempo hasta tanto usted se pueda estabilizar y después dar el paso para el geriátrico? Y esta señora me contesta que no, que la mamá con el marido de ella se llevaban terriblemente mal y que ella a su edad quería vivir en paz, tranquila. Entonces a mí se me ocurre meter el dedo en el ventilador y le pregunto, dígame señora, ¿qué pasaría si su mamá se muriera? Si su mamá no pasara la operación. Y esta señora pega un salto en la silla y me dice, eso sería la solución de mi problema. El verdadero problema de esta mujer no era su necesidad de ganar más dinero. El verdadero problema de esta mujer era la desastrosa relación que mantenía con la madre, pero al igual que quizás muchos de ustedes, muchas veces tomamos por origen del problema lo que es reflejo del problema original. Y claro, es lógico, no se puede ser buen juez y parte. Ustedes están empantanados en sus problemas. Y cuando uno está en el ojo del huracán, no puede apreciar las dimensiones del huracán. Yo siempre digo que para la mayor parte de la gente los problemas son como cajas, ¿no? Imagina una caja pintada de negro por adentro y por afuera. Si ustedes meten la cabeza dentro de la caja, miren para donde miren, parece que todo el universo fuera negro. Si ustedes se sacan la caja de la cabeza, la caja, es decir, el problema, va a seguir existiendo, pero ustedes ahora le conocen sus dimensiones, ven que aparte de la caja negra brilla el sol, cantan los pajaritos. Si ustedes aprenden a objetivizar su punto de vista con respecto a sus problemas, se aprenden a tomar distancia de sus problemas, se aprenden a desapegarse afectivamente de los problemas, cambia radicalmente la concepción del problema. Les cuento dos o tres ejemplos básicos. Además del hecho de que mucha gente tome por origen del problema lo que es reflejo del problema original, la gente se engancha con lo anecdótico de los problemas, no con la médula de los mismos. Supongamos, yo discuto con Quique Marzo, y nuestra discusión, como buena discusión de dos occidentales que somos, en vez de ser un intercambio de opiniones que en algún momento disintieron, se va a transformar en dos monólogos, donde cada uno levanta más la voz para escucharse a sí mismo y no escuchar al otro,
y nos separamos enojados, convencidos totalmente de que yo tengo la razón y que el equivocado es el otro. Ahora, supongamos que Quique Marzo le dice a nuestro colaborador Claudio Godoy: pero vos sabés que ayer discutí con Gustavo, mira, es un cabeza dura este Gustavo, no sé, me da ganas de agarrar un palo y golpearle la cabeza a ver si sonaba hueco o qué. Claudio le dice a Lucio Salazar: ¿te enteraste lo que pasó entre Gustavo y Quique? No, ¿qué pasó? Y que se tuvieron una agarrada de aquellas, Quique estaba con un palo que se lo partía en la cabeza en cualquier momento. Lucio Salazar le cuenta a Alberto Vecchia, nuestro operador: ¿te cuento lo que pasó entre Gustavo y Quique? ¿Qué? Juró Quique que en cualquier momento la próxima vez le parte un palo en la cabeza. Alberto Vecchia me lo cuenta a mí. Así que Quique te va a partir un palo en la cabeza la próxima vez que te vea. Y yo lo busco a Quique y le rompo la cara. Porque vos dijiste de mí, porque vos le contaste a Mengano, porque te fuiste dando un portazo, porque no te diste un portazo, porque me dijiste tal cosa, porque no abriste la boca. Siempre nos enganchamos con los contenidos periféricos, emocionales y negativamente afectivos de los problemas. Les dejo la reflexión y vamos a la pausa musical. Ustedes tienen un problema en este momento, ¿verdad? Chico, grande, mediano, de lo que sea, afectivo, económico, lo que sea. Ustedes tienen uno o varios problemas. Bueno, piensen un momento en su problema. ¿Sí? Sí. Focalícenlo en la mente. Yo les pregunto: ¿qué es lo que les duele a ustedes del problema? ¿El problema en sí? ¿La naturaleza del problema? Escuchen bien. ¿O la componente afectiva? Esa melaza pegajosa de afectos negativos y de emociones oscuras que rodea el problema. No, a ustedes les duele la emocionalidad del problema, el apego afectivo. Lo que Mengano va a decir si hago, si no hago. Uy, ¿qué va a pensar el gerente del banco si no llego a tiempo y no levanto el documento? Uy, qué mal que quedé con fulanita porque no la llamé. Uy, qué. Nos duele la componente afectiva. Ahora piensen, ¿cuánto más fácil les sería solucionar sus problemas si ustedes aprendieran a romper ese cinturón afectivo que rodea el problema y lo observaran en su verdadera dimensión? Vamos a una pausa musical, volvemos y seguimos redondeando el tema de nuevas reflexiones y enfoques para la vida cotidiana. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Los chinos tienen un refrán. En relación obvia, yo no voy a agotar el tema en este programa. Tengo la plena seguridad, lo sigo tocando el programa que viene. Me interesa mucho. Me interesa mucho que... No me interesa que 50 personas que me escuchan digan: uy, qué bodrio, qué plomo, mira, que para sentarse a escucharlo no habla de fantasmas, no habla de platos voladores, cambio. Me interesa que 2, 3, 4 de los que me escuchan se sienten y mastiquen, aunque estén de acuerdo o no lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, como siempre, tratemos de despejar las telarañas mentales, hagamos un esfuerzo para patear la estantería de los pensamientos anquilosados, renovémonos por adentro, cambiemos en serio. Y no solo porque colgamos un papelito en la pared: mirá, hice un curso de control mental, seguimos pensando como siempre y sufriendo los mismos problemas de siempre. Les decía recién, los chinos tienen un refrán que dice así: si un problema tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no la tiene, ¿para qué te vas a preocupar? Claro, cuando uno lo plantea de esta manera, pasa seguramente lo que pasó en muchas casas que ahora me están escuchando, ¿no? Así mueven la cabeza sintiendo, diciendo: ah, sí, claro, lógico, pero apagan la radio, se van a dormir, y en las sombras de la noche, en las sombras del dormitorio, están todos los problemas agazapados esperándolos para saltarles encima. Y algunas personas dicen: sí, correcto, está bien, eso dicen los chinos, pero ¿cómo hago para no preocuparme por los problemas? La preocupación, gran drama del hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo se preocupa, y como la palabra lo dice,
si se preocupa, gasta energías por anticipados. Hay que aprender a ocuparse del problema y no preocuparse por los problemas. Hay que aprender a cambiar nuestra relación con el problema. Tiene que ver con eso del desapego afectivo que yo también les contaba respecto del problema. Ojo que el desapego afectivo, antes que alguien me agarre para el lado de los tomates, no significa ser indiferente, insensible. A mí que me interesa que se caiga todo. Significa que el problema está allí y yo estoy aquí. Yo siempre digo medio en broma y medio en serio que cuando alguien entra, irrumpe en mi oficina y me dice, Gustavo, tenemos un problema, yo digo, no, pará, el problema lo tenés vos y salí de acá y el problema se va con vos. Yo me siento a tratar de controlar o manejar la situación, pero no dejo que me pegotee, insisto con el término, esa melaza afectiva que trae el problema, ¿no? Y que trae la persona que trae el problema. Entonces, como les decía, yo aprendí una vez de los soviéticos, de los rusos, porque la Unión Soviética no existe más, una apreciación que ellos tienen del hombre occidental, muy sensata, muy sensata. Yo sé que en un comentario de los soviéticos alguien va a salir diciendo, uy, que serás comunista. Bueno, no. Ustedes saben que los soviéticos estuvieron durante décadas a la cabeza de investigaciones en el campo de la parapsicología y el control mental. Y bueno, hay cosas que hay que saber desmenuzar y aprender. Los soviéticos dicen que el gran problema del hombre occidental es que tiene un problema. Yo haciendo un dibujito ahora, ¿no? Para representarlo. Lástima que esto no sea televisión. Pero yo les dibujo, les cuento lo que estoy dibujando. Estoy dibujando una P, la rodeo con un círculo. Y a cierta distancia pongo una H, la rodeo con un círculo. Y ese círculo que contiene la H, le trazo una gran elipse, rodeando la P, como si fuera... La H queda como un satélite girando alrededor de la P. ¿Me explico? Los soviéticos dicen que ese es el problema del hombre occidental. Tiene un problema y lo hace eje de su mundo. Vive en función de su problema. Vive para y por su problema. Se transforma en un pseudópodo del problema, ¿no? Vuelvo a un ejemplo típico. Nuestro operador tiene un problema. Supongamos cualquiera. El próximo lunes un descubierto en el banco que lo matan, lo revientan, lo destrozan. Entonces anda llorando por los rincones. Uy, ¿cómo hago para parar esto? Me cortan la cabeza. Supongo que nosotros somos buenos amigos de nuestro operador y nos acercamos y le decimos, bueno, no te pongas así. Mirá, buscaste solución. Bueno, tratamos. Y él llorando dice, no, me matan, me destrozan el lunes. No hay manera de parar este despiole. Entonces, para levantarle un poco el ánimo, ¿no? Porque es amigo nuestro y lo apreciamos, le decimos, bueno, escúchame, cambia la cara. Mira, el próximo domingo vamos a ir de picnic a la costanera. ¿Por qué no te venís con nosotros? Hacemos un asadito en el fondo de casa, así te desenchufás, ¿eh? ¿Cuál va a ser la respuesta de él y de tantas personas? 9 de cada 10 veces. No, ¿para qué voy a ir? Así como estoy yo, les voy a amargar el día. No, cuando yo salga de mis problemas, entonces me prendo, me anoto en la salida de ustedes. Pero cuando salga de ese problema va a caer en otro, y cuando salga de eso va a caer en otro y se viene postergando indefinidamente. Postergando indefinidamente. Y los soviéticos dicen que en realidad la cosa es al revés. Yo ahora dibujo la H con el circulito y pongo una P afuera del H y la órbita. Porque yo tengo problemas. Como dije antes, no sería buen argentino si los tuviera. Tengo problemas como tengo una casa, como tengo un perro. Es decir, son contingencias, permanentes o temporarias, de distinta gravedad. Pero son cosas contingentes a mí. El eje de mi universo soy yo. Pero si yo desplazo la atención y hago que el problema pase a ser el eje de mi vida, entonces pierdo el correcto discernimiento de la situación. Y esto lleva a uno de los grandes dramas, a uno de los dos grandes dramas del hombre contemporáneo. Y voy a aprovechar lo que me queda del programa para tratarlos. El primero, yo siempre digo que el gran problema del hombre contemporáneo es que vive resentido por su pasado y tan angustiado por su futuro que se olvida de vivir el presente. No sabe aislarse
de lo que fue y ya es irreversible, y de lo que será, que como será, puede ser cualquier cosa, hasta lo mejor, por muy mal que venga pintando el frente de tormenta. No sabe aislarse de las angustias futuras y de los resentimientos pasados. Tendría que aprender a hacer carne un proverbio inglés que dice: cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Ese es el gran problema del hombre contemporáneo. No sabe distanciarse de las cosas. Claro, usted me ha preguntado, Gustavo, ¿y cómo hace uno para distanciarse de las cosas? Ahí entra a taller el control mental. Mediante la capacidad de entrar, de bajar estado alfa, un nivel alfa, en el momento en que uno desee, porque eso provoca como consecuencia ese desconectarse afectivamente, no hablo de irresponsabilidad, desconectarse afectivamente de las cosas, de los problemas, de las angustias. El otro gran problema del hombre contemporáneo, yo la denomino la peor enfermedad del espíritu del hombre, es la excusitis. Siempre tenemos excusas para echar las culpas a los demás de nuestros fracasos, de nuestros problemas. Siempre la culpa tiene el otro. Siempre pateamos la pelota fuera de la cancha. Porque si yo hubiera nacido en otra época, porque es esta época que voy, porque si mis padres me hubieran educado de otra manera, porque si el ministro de Economía hiciera otra cosa con el país, porque por culpa de mi esposa, o por culpa de mi esposo, o porque mis hijos, o porque la culpa siempre es del otro. No, yo no voy a negar, sería ridículo, que hay situaciones que presionan, que limitan, económicamente, políticamente, socialmente, familiarmente, pero el principal artífice de nuestros aciertos y el principal artífice de nuestros fracasos está dentro de nosotros mismos. El principal enemigo con el cual hay que aprender a combatir somos nosotros mismos, el lado oscuro de nuestra personalidad. Así como hay un lado luminoso, positivo, creador, evolutivo, espiritual, hay un lado oscuro, involutivo, destructivo, egoísta, ineficaz, involutivo. Y es necesario para una personalidad equilibrada que existan ambos, sí. No puede haber luz si no existe la sombra. Ustedes no sabrían lo que es el día si no percibieran la noche. ¿Cómo podríamos saber lo que es el bien si no hubiéramos conocido el mal? ¿Cómo podríamos gozar de la felicidad si de vez en cuando no somos infelices? Pero todos tienen equilibrio. Como decían los antiguos chinos, ¿no? Yin, yang, yin, yang, la pronunciación correcta. El equilibrio de los opuestos. Pero esas partes oscuras de mi personalidad, esos mecanismos de autosabotaje, como lo llamó un psiquiatra norteamericano, Carl Menninger, en 1966, cuando descubrió que la psique del individuo, además del instinto de autoconservación, sumamente positivo, también tiene el instinto de autodestrucción, y el ser humano vive luchando entre los dos. A algunos les va muy bien y se pegan un tiro, o viven eternamente deprimidos. Son esas personas en quienes el instinto de autodestrucción triunfó. Y otros tratamos de zafar y tiramos hacia lo mejor. Somos los individuos en quienes el instinto de autodestrucción fracasó. Pero siempre está esa puja. Bueno, ese instinto de autodestrucción, ese mecanismo de autoboicot, de autosabotaje, trata por momentos de atacarnos. Y entonces, por ejemplo, nos hace ver la culpa en los demás. Nos hace creer que el otro es el responsable de las cosas que me pasan a mí. Y yo soy el único responsable de mis aciertos y mis fracasos. Leibniz, un filósofo del siglo XVII, escribió en una oportunidad: en todo hombre hay una mónada, es una partícula de divinidad. Y en todo hombre hay una mónada, una partícula de mediocridad. Y el hombre es potencialmente divino o potencialmente mediocre, depende qué partícula permite mostrar al exterior. Lo que pasa es que hay una cuestión de facilismo, ¿no? De inercia. Es más cómodo echarle las culpas a los demás. Pero no por eso las cosas cambian. Realmente
nos transformamos y nos superamos cuando miramos hacia adentro y digo, bueno, muy bien, yo soy el culpable, pero no de ponerse frente al espejo y empezar a flagelarse con un látigo y rasgarse las vestiduras, mea culpa, sino en qué estoy fallando, en qué estoy proyectándole a otro o en otro los resentimientos, las incapacidades y las culpabilidades que en realidad están en mí. Y a partir de ahí, ¿qué hago para cambiarlo? Cuando volvamos en la próxima emisión del Filo de la Realidad, seguimos proponiendo reflexiones para un vivir mejor. Chao, gracias, muy buenas noches, hasta el próximo encuentro. Al filo.